Bueno, yo voy a hablar personalmente. Creo que es contraproducente en este momento el cargar al Estado con más pagos eh, que no tienen nada que ver con el tema de salud. Me parece que el FMLN y Arena lo que quieren es prácticamente poner contra la pared en materia de recursos al gobierno, al Estado. Yo le pediría al presidente que lo vete. Entiendo la preocupación de los estudiantes, la necesidad que tienen de poder, pues, no pagar la cuota total, pero hay una prioridad en este momento, que es la salud y la vida de muchos salvadoreños. Y bajo ese argumento, creo que el presidente puede perfectamente vetar esto porque no va a alcanzar pues, el dinero para estar atendiendo. Después veremos cómo podemos recompensar a los estudiantes. Y hay que recordar también que las universidades tienen empleados, tienen maestros, tienen una cantidad de gente para que funcionen, que también devengan un salario. Y creo que hoy en día ni siquiera se los están pagando. Entonces a mí me parece que una medida sana que buscaron los estudiantes, Arena y el FMLN la han convertido en una medida populista, la cual no tiene ningún respaldo económico para que el gobierno la pueda cumplir. Ahora, diputado, también se toma, diputado. Bueno, yo particularmente presenté una propuesta justamente en el mismo sentido que creo que podría incluso hasta negociarse, de manera que el Estado no necesariamente subsidiara un 50% completamente, sino pudiera ser un 10% que pudieran incluso asumir las universidades o los colegios privados. Que sí es viable, yo creeré que sí. El problema es cuestión de voluntad. Hemos aprobado 3.000 millones de dólares para el manejo de la emergencia y creeré que sí la ejecución de este presupuesto es conforme a las necesidades de la población, se puede hacer. Ahora, el gobierno establecerá prioridades. Ya vetó una propuesta que se planteó desde esta misma Asamblea Legislativa en el sentido de darle un seguro de vida al personal de primera línea. No entendemos cuáles son entonces las prioridades del gobierno. Los alumnos han estado presionando por este tema y pues acá se aprobó ya esto el día de ayer. Yo no estuve en la comisión de educación porque estoy en la comisión que está estudiando los perfiles para magistrados a la Corte de Cuentas, pero hay voluntad dentro de la Asamblea Legislativa. Habrá que ver qué es lo que responde entonces el Ejecutivo, porque ya el ministro de Hacienda en su momento dijo de que esto no era viable, que no había presupuesto, y en ese sentido creemos que pues podría venir un veto después de esta aprobación. Sí, porque exactamente se habla de cargar al Estado y el Estado podría incluso vetarlo por las partidas presupuestarias, ¿no? ¿Entenderían? Pues, claro que el Estado está cargado, estamos en una emergencia que lo que ha requerido es de recursos, y se ha construido un hospital que cuesta 1.1 millones más de dólares que una oferta que existía. Entonces, ¿cómo estamos hablando de cargar al Estado si el manejo de los recursos no parece que va acorde a la austeridad? Entonces, bueno, el Ejecutivo tendrá en sus manos la posibilidad de analizar la petición que se está haciendo en este momento, vetarla o sancionarla o hacerle alguna observación. Y en su momento valoraremos nosotros cuál es la postura del gobierno. Gracias. A la orden. Sobre esto. Bueno, mire, eso yo todavía no hemos platicado con los colegas de la Comisión de Educación. Es importante apoyar a los estudiantes, es importante apoyar a los universitarios, pero esto dentro del contexto del respeto también a los derechos de las personas. O sea, yo creo que el gobierno, como se ha hecho en otros lugares, podría dar una especie de subsidio. Mire, aquí se han reventado de manera irregular, y eso es un tema también, la manera en cómo se repartieron esos 300 millones, donde se le dieron a gente que no se le debía dar, donde se le han dado alimentos a personas y a familias que tienen un ingreso. Hay muchos empleados públicos que han estado en sus casas guardando cuarentena y que han recibido su salario, y sin embargo les han llevado los paquetes alimenticios y les han llevado los $300. Eso es indebido, eso es incorrecto, eso es en mínimo una situación de desorden. Y sin embargo, dineros que el Estado ha gastado de esa forma, pudiera haber precisamente el dinero
es ayudado a estudiantes a pagar sus estudios en universidades, a pagar sus estudios en colegios, a los que van en colegios privados. O sea, muchos recursos que han sido utilizados de esa forma indebida pudieran haber sido utilizados precisamente dentro de esa vertiente de ayuda para la educación. Pero esto no tiene que reñir tampoco, porque aquí vinieron también de algunos colegios diciendo, mire, los colegios no podrán subsistir, las universidades privadas no podrán subsistir si no hay, en este caso, un ingreso, ¿verdad? Y los que están dando clases virtuales, pues obviamente podrán seguir cobrando dentro del contexto de lo que es la ley del servicio de proveer esa educación, esas clases. Pero hay otros que simplemente no están dando ningún servicio, y en ese sentido, o sea, no están dando ninguna clase, no están dando ningún curso, ni de manera virtual. En ese sentido, ahí sí no se debería de cobrar, pues. Pero el punto es que lo que necesitamos es ver maneras de apoyar a nuestros estudiantes, de apoyar a los padres de familia, y como digo, ese dinero que sea mal utilizado debería ser bien utilizado precisamente en apoyos como este, y darle los subsidios a quien los necesita. Ahora voy a hablar con los colegas, porque no sé, hay tres reformas que se han planteado. Una es que decían que no pagaran la gente, otra que el Estado diera un subsidio de parte del Estado. Es correcto. 50 y 50. 50 a la persona. Y 50 el subsidio, hasta una cuota de $150. Es correcto. Y eso no quiere decir de que, porque tampoco es ilógico, porque por ejemplo si usted tiene un arreglo privado y usted va a una universidad o un colegio privado y usted dice, que no pago, tampoco, pues, o sea, pero que el Estado apoye, eso sí creo que es importante, porque la educación es fundamental, la educación es primordial. Nosotros como Arena hemos estado apoyando ese aspecto, esa vertiente de decreto, que es precisamente la de que se tenga un subsidio por parte del Estado para las personas que califiquen y que lo necesiten. Pero no podría tener visas de inconstitucionalidad en el... Una fuente de financiamiento. No, por eso, es que esto tiene que ser, porque esto tendría que ser dentro del contexto precisamente de lo que es la pandemia. De la misma forma, en el presupuesto no está el que se compren insumos médicos ni nada de eso, sino que esto es una cosa que se da dentro del contexto de la pandemia. Tendría que ser igual. El fondo de los $2.000 millones de emergencia. Podría, es correcto. O sea, no podría ser esto una afectación al presupuesto ordinario de las instituciones, porque eso precisamente no está programado, y tampoco tiene que ser una cosa perenne. Tendría que ser una cosa para aquellas personas que califiquen, para aquellas personas que puedan probar de que no tuvieron ingresos, que vieron mermados esos ingresos precisamente por la pandemia, y ahí se puede ayudar. O sea, esto tendría que ser precisamente dentro del contexto de la pandemia. No podría ser una cuestión cargada al presupuesto ordinario del Ministerio de Educación, que también, por cierto, sí sabemos, el mismo gobierno ha sacado dineros de educación para utilizarlos en otras cosas, alegando de que hoy no hay clases, ¿verdad? Y que entonces al no haber clases se bajan los gastos de operación de las escuelas y de la red pública de educación. Pero esta alternativa del sistema tiene el apoyo de todos los diputados de Arena, la del subsidio. Eso, sí, pero obviamente hay que estudiar de dónde van a salir los fondos, y como digo, yo estoy de acuerdísimo que a una persona que no tiene alimentos se le den alimentos, a una persona que ha visto mermados sus ingresos se le dé un apoyo con $300, pero el problema es que aquí le han dado $300 a empleados públicos, a gente perteneciente a partidos que nunca ha dejado de recibir un salario. Eso es una barbaridad. Por otro lado, también gente que ha estado en su casa sin gastar en transporte, que ha estado en cuarentena, que son empleados públicos, les han llegado a dar una bolsa de alimentos cuando hay gente bien humilde, gente bien pobre que sí la necesita. En ese mismo sentido, todo ese dinero que se ha malgastado y los recursos que no han sido bien utilizados, podría una parte de eso precisamente haberse orientado para apoyar a nuestros estudiantes.
Comisión de Recursos Financieros. Bueno, yo creo que la Comisión de Cultura y Educación ha hecho un estudio acerca de esto, de que no es posible, uno, de que dada la situación, en la crisis que estamos viviendo, conseguir los recursos del estudiante para pagar en sus respectivos centros de educación, pero también los profesores que están laborando ya a través de videoconferencias y otros sistemas, no es posible también que no reciban su sueldo para subsistir. Así que yo creo que la media aritmética hecha, creo que es lo más conveniente. Es decir, que ustedes apoyarían este dictamen. No lo hemos discutido como fracción, le estoy hablando como fracción, pero en principio, por lo que usted me ha dicho, que esa media aritmética que ha hecho la comisión, creo que es conveniente. Falta que nos reunamos una tarde como comisión para dar nuestra posición. Aun cuando el ministro de Hacienda y la ministra de Educación le dijeron que era inviable esto, tanto por las finanzas del Estado como las finanzas de los colegios privados. Lo que pasa es esto, sí tiene que haber para erogar fondos tiene que haberse preguntado al Ministerio de Hacienda. Pero así como se entregaron $300 de una forma que desconocemos, ¿por qué no hacerlo de una forma ya directa a quienes están afectados de una y otra forma?